casa y yo te buscaremos, te adoraremos. El enemigo quiere hurtar, matar y destruirme a mí. La segunda forma en que lo aplicamos es a la familia. El enemigo quiere hurtar, matar y destruir las familias. Y también lo aplicamos como iglesia. El enemigo quiere hurtar, matar y destruir la iglesia de Jesucristo. Esto es algo que lo decimos, que lo sabemos, pero se maneja de manera macabra, de manera violenta en la sociedad, de manera abierta y descarada, con el fin de destruir todo lo que Dios ha diseñado. Satanás ha tenido la forma de que usted y yo las cosas malas no las veamos tan malas, y que las cosas buenas no sean tan importantes. Y ha tenido esa capacidad de diluir la verdad del Señor. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de ser insistentes y volver a la verdad y volver a la palabra y volver a los principios para poder nosotros ser fuertes en el Señor y tratar de impactar no solamente en mi entorno, en mi iglesia, en mi familia, en nuestro círculo, sino tratar de impactar la sociedad como una fuerza que se levanta en contra de todas esas maquinaciones del enemigo, de la cual nosotros no somos ajenos y que entendemos perfectamente. Y es por eso que durante este mes estamos hablando acerca de la familia cristiana. Nosotros no somos una familia común y corriente, somos una familia cristiana y hemos estado aprendiendo de memoria este pequeño pero hermoso versículo de Proverbios 24:3 que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Una cosa es edificar y otra cosa es afirmar o preservar. Una tiene que ver con lo que estamos construyendo y por eso los muchachos de 15 a 17 se quedan hoy con nosotros, porque están en esta etapa en la que han de construir una casa. Y no me refiero, ustedes saben, sala, comedor, cocina, 3 cuartos, que tenga 2 baños, que tenga cochera. No me refiero a eso. Me refiero a lo que estamos construyendo como sociedad y como familias cristianas. ¿Cómo estamos teniendo la capacidad de preservar el mensaje del Señor puro, el mensaje del Señor? Y de esa manera nosotros con sabiduría y con prudencia, basados en la palabra del Señor, trabajamos día tras día. El enemigo ha querido destruir la familia cristiana desde el día 1. Desde el día 1. Adán y Eva ni siquiera tenían hijos y ya el enemigo quería destruirlos. Porque en realidad el objetivo de Satanás es que el plan de Dios no se cumpla. Pero usted y yo con sabiduría vamos a edificar la casa y con prudencia la vamos a afirmar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, como hemos estado enseñando y sobre todo la primera semana, tratamos de quedar claros en que la familia es una idea de Dios. La familia no es una idea humana, es decir, 2 personas un día no se enamoraron de la nada y dijeron: oiga, vamos a casarnos y vamos a tener hijos para ver cómo nos va, ¿verdad? Para ser felices, ¿verdad? Así no nace esto. La familia es una idea de Dios. Él es el fundador y diseñador de las familias. Cuando usted y yo compramos algo, por sencillo que sea, en estos días compramos un jueguito de mesa, compré un jueguito de mesa para Nara, y a la hora de que lo estaba armando, porque son bloquecitos de armar, quizás uno por la lógica, uno saca que nada más de ponerlo y listo, ¿verdad? Pero tocó ver las instrucciones y darse cuenta que había cierto espacio entre cada pieza para que las cosas calzaran bien. Y para eso tú tienes que ir al diseñador y tienes que revisar el manual. Y Dios es el fundador y diseñador de la familia. Y tenemos que ir a Él y ver el manual para entender cómo funciona la familia. No es de extrañarse que más del 50% de las familias cristianas se divorcian. No es de extrañarse. ¿Me explico? No es de extrañarse que las familias cristianas no logran vivir en plenitud.
Porque hay un porcentaje altísimo de familias cristianas que dicen que no viven en plenitud. Y me estoy refiriendo a cristianos que se casan con cristianos. Todavía yo entiendo cuando hay cónyuges disfuncionales o familias mixtas, donde quizás el varón no es creyente y la esposa sí. Obviamente van a haber muchísimos vacíos de por medio. Se entendería. Pero estamos hablando de familias cristianas donde muchas veces se dice que no se vive en plenitud, donde no se respira paz en el ambiente. Una familia cristiana, como vimos la primera semana, debe de respirar paz en el ambiente. Debe ser un lugar de seguridad, un lugar en el cual yo quiero llegar a casa. De lo contrario, tenemos que ver qué es lo que está pasando en el manual que no estamos cumpliendo. No es casualidad que las familias cristianas, nuestros hijos no estén siguiendo el camino de Cristo. Esto obedece a un plan del enemigo que tiene una capacidad de absorción increíble y absorbe a nuestras familias, absorbe a nuestros hijos y nos absorbe a nosotros como padres. Y nos hace cambiar la mentalidad para suponer que lo que está pasando afuera es normal. Y hermanos, no es normal. El miércoles el hermano que enseñaba aquí dijo, hoy en día se puede designar una familia, un hombre solo de 30 y resto y 40 años con un perrito chihuahua. Y ya eso es familia. Hemos conocido casos de familias que adoptan a un hombre que nació hombre biológico con 50 años, pero que se cree niña de 7 años. Esto está sucediendo en nuestra sociedad hoy. Hombre con hombre que se cree en familia y tienen derecho a adoptar hijos varones. Imagínense la transfusión de conceptos que van a haber ahí y lo que estamos dejando crecer en nuestra sociedad. Y es tiempo que volvamos a la ley de Dios, porque solamente en el conocimiento de la palabra y la aplicación de ella, bajo la voluntad de Dios, vamos a construir familias estables, plenas y que logren cumplir los propósitos divinos, porque para eso estamos, mis amados hermanos, para que a través del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios, usted y yo podamos vivir bajo la voluntad del Señor y construir familias estables, plenas y que podamos cumplir los propósitos divinos. Pero acompáñenme en oración para ver si el Señor nos ayuda un poquito con esto, mis amados hermanos. Padre, bueno, vivimos en una sociedad, mis amados hermanos. Hay un principio que estuvimos viéndolo hace ya 15 días atrás. La semana pasada, agradezco muchísimo al hermano Javier que estuvo cubriéndome. Pero la semana pasada estuvimos viendo, antepasada, estuve viendo justamente este versículo que aparece ahí, que gracias a las cortinas no se puede leer bien, pero está en Génesis 1, 26 al 28. Búsquelo en su Biblia para que lo pueda ver, no solamente en las últimas líneas, ¿verdad? De hecho, aquí aparece únicamente el versículo 27 y 28. Acá está añadiéndole el 26, que se lo voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para su creación? Bendecirlos. Dijimos hace 8 días que esto tenía que ver con convivencia, hace 15 días, con convivencia armoniosa, con comunicación fluida, y estuvimos hablando que nosotros tenemos propósitos y actitudes racionales. Eso lo estuvimos viendo hace 15 días. Hoy quiero que veamos otros 3 principios basados en estos mismos versículos. Y si quisiéramos la otra semana, sacamos otros 3 más. Y la última, otros 3 más. Pero vamos a parar por allí. Número 1, vea el versículo. Y creó Dios, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí hay ya 2 personajes. Número 1, Dios. Theos, en plural. Creó Dios. ¿A quién creó Dios? Al hombre. A su imagen lo creó. Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sobre él sopló aliento de vida. La palabra vida también está en plural. Lo que nosotros somos en nuestro hombre interior.
cuerpo, alma, espíritu, está soplado por el poder del Señor y fue entonces el hombre un ser viviente. La mujer no está hecha exactamente de la misma estructura del hombre. Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, no del polvo de la tierra, sino que tomó una de las costillas del hombre y entonces de allí formó a la mujer. Fue la mejor idea que a Dios se le pudo haber ocurrido. Amén. Aquí hombres y mujeres están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Hombres y mujeres están de acuerdo conmigo. Dijo un cantante por ahí popular, hubiera dado la columna vertebral. Tomó una costilla, un ADN, parte de nuestro ADN y forma entonces a la mujer. Pero ambos, porque cuando dice hombre se refiere al género humano, varón y hembra, ambos fueron creados a imagen de Dios. Los, en plural, los creó, ambos. Eso quiere decir que hombre y mujer, como está en ese orden establecido, creado por Dios, fue algo que Él pensó, que Él diseñó con capacidades y con habilidades muy diferentes al resto de la creación. Los arbolitos simplemente tenían que dar su fruto. Los animalitos tenían que estar allí para darnos alimento, para ver la vida, para ver la majestuosidad de nuestro Dios y demás. Pero el hombre y la mujer lo creó con raciocinio, con inteligencia, con características morales, racionales, con espiritualidad que podía acercarse a su creador. Estas son características netamente que vienen de nuestro Dios como creador. Y entonces está en primer lugar Dios. Siempre va a estar y debe estar en primer lugar Dios. Así que antes de todas las cosas, ¿quién está? Porque en el principio, ¿quién estaba? Dios. Entonces, antes del matrimonio, ¿quién está? Por eso Él es el gran yo soy. Porque Él es el que era, Él es el que es y el que ha de venir. Siempre ha estado, siempre ha existido. Siempre ha sido Dios y antes de todas las cosas está Dios. Entonces, mis amados hermanos, si usted es joven que está en este lugar, o amado hermano, usted que está en este lugar, quizás fue su idea. Hay gente que dice, ay, yo lo que quiero es casarme. Algún día me quiero casar, dice la gente. ¿Y su propósito de vida cuál es? Casarse. Y están criando a las niñas desde chiquititas y desde muy pequeñas les dicen, ustedes tienen que aprender a hacer de todo para que les vaya bien en el matrimonio. Aprenda a lavar bien los platos, aprenda a lavar bien la ropa, aprenda a cocinar muy bien para que le vaya bien en el matrimonio. Y preparamos y diseñamos a las personas para ir al matrimonio. Aquí está el primer y grave error de la sociedad. Nosotros debemos de pensar cada día, trabajar cada día y formar cada día a nuestros hijos que aprendan a buscar a su creador. Porque antes de todas las cosas y antes del matrimonio, ¿quién está? Está Dios. Mi amado hermano, en pocas palabras le estoy diciendo que Él es el dueño y la base de la familia. Dios es el dueño y la base del matrimonio. Y les voy a dar otro principio muy lógico. Dios es amor. ¿Cuántos lo saben? Dios es amor. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? Les pregunto, ¿cómo esta sociedad egoísta va a aprender a amar en el verdadero concepto del amor a su familia, a su esposa o incluso a sí mismo si no ama a Dios? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es antes de todas las cosas y Él es la base de la familia y de Él viene el amor, que es el fundamento de la familia. Nuestro Dios es el que ha pensado todo, ha imaginado todo y ha dicho cómo debemos de vivir cada uno de nosotros. Y la única manera en que yo sepa ¿cómo estoy 100% seguro que me voy a casar con la persona correcta? Es preguntándole a quién.
a mi Dios? ¿Me lo preguntaré a mí mismo? Yo no sé cuántas veces usted ha visto este caso. Usted le pregunta a los muchachos, y yo lo he hecho aquí en el grupo de jóvenes. ¿Cómo es la chica ideal? Esto se vuelve un debate profundísimo. Entonces ya comienzan con que tiene que ser alta, que tiene que ser elegante, de hermoso semblante, de bello aspecto. Usted sabe, por delante, por detrás, por arriba. Bien dotada, bien bonita, con ojos brillosos, con sonrisa close up, ¿verdad? Y entonces, normalmente siempre dicen pues que tenga los ojitos azules y que cabello amarillito o verdes. Nacho decía, y verdes, ¿verdad? Pero terminan casándose. Le gustaba pelo liso y con la churrusquita. Le gustaba fulita y la negrita. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios. Y porque el hombre no puede ser sabio en su propia, tenemos que ir al Creador. Señor, yo tengo ciertas características. Recuerden que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Quién conoce más mis propias necesidades que Dios? Y como Dios conoce mis propias necesidades, Él tiene que diseñar. ¿Quién es el que la diseña? Dios, porque Dios dijo, le haré. Dios es el que diseña una persona que es especialmente diseñada para ti. Y eso difícilmente yo voy a tener la capacidad de saberlo en mis propios pensamientos. Y les voy a explicar por qué. En los años 70, por allá, 70, 80, yo todavía estaba muy pequeño. Si hablamos de los 70, no había nacido. Las chicas rellenitas, bien forraditas, eran el top de la belleza. Luego en los 90 fueron las más flaquitas de las flaquitas, el top de la belleza. Luego comenzaron a hablar de que los atributos tenían que estar balanceados. Y luego eso también comenzó a cambiar. Ahora, hoy en día, el modelaje dice que la belleza es un poco de cada cosa. ¿Por qué se hacen estas cosas? Es para que supuestamente a usted le afinen el paladar y para que usted diga que sí es bonito y que no es tan bonito. Entonces, los hombres ven una muchacha y si está dentro del perfil que el mundo ha dicho que esto es los mayores estándares de belleza, entonces en mi mente se dispara una alerta y dice muchacha bonita. Pero entonces vemos otra que no está de los... esa es feíta. Y esto desentona con la imagen de Dios. Porque entonces ya ahora yo voy a concebir lo que creo que necesito basado en lo que me han vendido afuera. Cuando terminamos el discurso filosófico con los muchachos de decir cuál es la chica ideal, yo les digo, la chica ideal es aquella que teme y ame al Señor. Y el chico ideal no es aquel que es alto, fornido, con un six-pack aquí en el abdomen, ¿verdad? Con piernas de acero, que cuando juegue voleibol brinque y la malla le quede por aquí en el ombligo, ¿verdad? Que donkee en el baloncesto, o que saque la bola del estadio con el béisbol, que haga goles de chilena. Ese no es el hombre ideal. ¿Cuál sería el hombre ideal? Aquel que ama y teme al Señor. Porque los conceptos están erróneos.
Y debemos de preguntarle al Señor por qué Él es antes del matrimonio. Si usted quiere, jovencito que está aquí en este lugar, mi amado hermano y hermana que ya usted está casado, si usted quiere que le vaya bien en el matrimonio, recuerde, antes del matrimonio, ¿quién está? Está Dios. Y en la medida que usted aprenda a honrar y amar a su Dios, todo te irá bien. Antes que su cónyuge, ¿está quién? Está Dios. Primero Dios creó al hombre y a la mujer. Antes que el cónyuge, ¿quién está? Estamos casados. Y ahora Él se convierte en mi mundo. Nada existe sino Él. Nada existe sino ella. Todo lo veo a través de sus bellos ojos que me encandilan cada día y me encandilan tanto que no me dejan ver lo que tengo que ver. Dos grandes luceros que alumbran los basureros, dice la gente, ¿verdad? Ay, mis amados hermanos, yo he conocido muchísimos casos donde Él es el Dios de la casa y todo alrededor de Él funciona bien. Y desde que nosotros quitamos a Dios del lugar donde Dios debe estar y comenzamos a poner a otra persona, se convierte en idolatría. Y usted sabe lo que el Señor hace con la idolatría. Cuando nuestros hijos se convierten en el centro de la casa, y hoy en día hay que decir, los nietos. Hoy en día hay que hablar de los nietos, ya no solo los hijos. Porque lo que no lograron controlarnos nuestros hijos, lo controlarán sus nietos. Palabra profética acabo de decir, hermanos. Usted que fue un padre duro y exigente, espérese que lleguen los nietos. Ya yo he hecho varias investigaciones de campo y me estoy preparando para ese momento. Creo que necesito buen tiempo de preparación porque me va a ir duro. Y eso que yo trato de gastar el amor hacia los niños chiquiticos con los que tengo en la iglesia, pero vamos a ver cuando llegue ese momento. Ay, ay, ay. Dios es la piedra angular de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestra iglesia. Y nosotros no podemos fundamentar nuestro matrimonio en nuestro cónyuge. Nosotros no estamos para complacer a nuestro cónyuge, para vivir a través de lo que él quiere, lo que ella quiere. Nosotros estamos para agradar primero al Señor. Y agradando al Señor, de Él viene entonces la sabiduría para saber hacer todo lo demás. Entonces, antes que el matrimonio está Dios, antes que mi cónyuge está Dios, y en la familia deben estar presentes estos tres personajes en el orden que acabamos de leer. Primero, Dios, luego varón y luego hembra. Se oye feo decir hembra, pero así está escrito en el Génesis y así lo vamos a dejar. Hay tres personajes en ese orden. Dios creó, Dios, al hombre y luego a la mujer. No significa que la mujer vale menos. Esto es básicamente un asunto de autoridad delegada por parte de Dios. Y si tuviésemos que decir hijos, sería atrás, otro poquito más abajito. Porque es un orden de autoridad. Nosotros no podemos pasar como hombres, basándonos en nuestra autoridad, no podemos pasar por encima de la ley de Dios. Y lo voy a volver a repetir. Nosotros como hombres, basándonos en nuestra propia autoridad que ha sido delegada, no podemos pasar por encima de la ley de Dios. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ese debe de ser el orden que ha sido establecido y que así aparece claramente en Génesis 1, versículos 27 y 28. Note que la familia está constituida de estos tres personajes. Por eso me gusta muchísimo. Creo que solo una o dos veces en las bodas que he estado o que he tenido la oportunidad de casar a alguien, se ha hecho. Utilizan los famosos tres cordones. Era Dios, era él y era ella. Y entonces usted le pide
a la novia, porque si le pide al novio, si lo hace usted, no va a funcionar, que trence esos 3 hilos, ¿verdad? Porque ahora los 3 formamos una sola trenza, en este caso, fuerte e indestructible entre los 3. Está Dios, está Él y está ella, trenzados, juntos, entrelazados, donde el Señor es el centro de mi familia y de mi hogar. Por lo tanto, mis amados hermanos, pensando en esto, debemos de recordar que nuestro Dios es la base y es el centro. Todo gira alrededor del Señor. Vamos a tratar de cambiar un poquito los roles, que es lo que vemos en la sociedad. ¿Qué pasaría si nuestra familia girara no alrededor de Dios, sino que girara alrededor del mundo? ¿Qué cosas quiere el mundo que nosotros hagamos? Trate de pensarlo rápidamente. ¿Qué cosas quiere Dios, el enemigo o el Satanás o el mundo quiere que nosotros hagamos como familias? Es lo que él quisiera. Lo primero que te dice el enemigo o el mundo es que usted merece ser feliz. Ahora, ¿usted merece ser feliz o no merece ser feliz? Entonces ahí empiezan las verdades y las mentiras a diluirse, ¿verdad? Usted merece vivir con gozo en su corazón pleno. Eso es lo que usted merece. Eso es lo que Dios le ofrece. Porque entonces la pregunta sería, ¿cuál es el costo de la felicidad? Usted merece ser feliz, entonces usted merece tener todo lo que usted quiera. Porque en el momento en que usted no tiene todo lo que usted quiera, se te corta la felicidad. Y le voy a poner un pequeño ejemplo. Yo sé que usted lo ha visto, yo lo vi ayer precisamente. Saliendo de un supermercado, había un niño tirado en el suelo. Adivine qué quería. Todo lo que él quería. Y como le dijeron que no, entonces no fue feliz. ¿Qué es lo que hace el niño? Porque ya no está feliz. Me tiro al suelo, lloro, grito y hago berrinche. Y los papás también tienen ganas de tirarse al suelo y de llorar porque no saben qué hacer. Al último el señor se quitó la gorra y lo chancleteó con la gorra. Pero donde me vio, se puso la gorra rapidito. Y yo por dentro, ¡dale! ¡Dale! Él pensó que por mí se iba a detener y yo le hubiera echado porras. Pero como hay cámaras por todo lado ahora, entonces ya ni eso se puede. Nosotros no podemos pensar en la idea del mundo, porque la idea del mundo es materialista. Y el materialismo está perfectamente entrelazado a mi parte emocional que me segrega dopamina y que me hace feliz. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona que tengo al lado, como yo merezco ser feliz, ya no me hace feliz? Porque resulta que la persona que tengo al lado ya no es la misma que yo conocí cuando me enamoré de ella profundamente. Y él no es ni cerca de lo que yo conocí. Eso yo lo he escuchado varias veces en mi vida. Es que ella no era así. Es que él no era así. Yo pienso que era así, solo que usted no lo conocía. Yo creo que era así, solo que usted no la conocía. Y entonces comenzamos a comparar con cómo me trata mi compañero de trabajo, cómo me trata mi compañerita de trabajo. Llego a la casa y está la señora desalineada, pero llego al trabajo y están las compañeras perfumaditas y peinadas. Y comenzamos a comparar. Y yo me comienzo a sentir infeliz, vacío, incomprendido por un mundo cruel que me obliga por religiosidad a estar con el mismo viejo o con la misma vieja. Esto pasa si nosotros dejamos que la vida gire alrededor de la idea que nos da el mundo. Pero cuando nosotros aprendemos a ver algo más que lo que ven nuestros ojos, como dijo el Señor, sino lo que está adentro, comenzamos a descubrir que nuestro hombre físico, sí, verdad que se va desgastando. Sí, es verdad que se va desgastando. Nos gusta igual ir a birrear, pero cuando venimos nos duelen los tobillos y las rodillas. Antes no. Nos regalan el suéter del uniforme, pero también nos regalan el bálsamo.
Cualquier parecido con la realidad es nomás coincidencia. Antes nos tomaban videos para ver lo buenos que éramos, ahora nos toman videos para reírse de nosotros. Eso pasa en el hombre exterior, pero ¿qué pasa con el hombre interior? Se va renovando. Y cuando usted ha ido buscando cada día en su crecimiento espiritual más a su Creador, resulta que el Señor, que antes era un viejo medio amargado, como ahora está cerca del Señor, cada día es más amoroso. Resulta que ya el don no es tan tosco, áspero, como lo conocí. Se ha vuelto un lindo gatico, dijo Violín. La señora antes solamente pensaba en maltratar la billetera y la tarjeta del Señor, y las cosas han cambiado. Antes se lloraba por todo, ahora se ríe por todo. Porque el hombre interior se va perfeccionando en la medida en que usted y yo nos acercamos al Señor. Nuestra familia no puede girar en torno a mí. Y dígalo usted en primera persona. Mi familia no puede girar en torno a mí. Y esta es parte de la idea que el enemigo quiere, que todo gire alrededor suyo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Es que a mí nadie me... Es que yo todo, pero nadie me... Y siempre va a girar todo alrededor de una persona. Desgasta y frustra. Pero cuando todo gira alrededor de nuestro Dios, las cosas comienzan a ponerse en orden. Por eso Él creó un universo paralelo a nosotros, gigantesco, enorme, inconocible para el ser humano, donde todo gira de una manera balanceada y perfecta alrededor de su Creador. Porque cuando nosotros descansamos en Él, las cosas comienzan a girar de manera correcta. Comenzamos a ver todos hacia el mismo lado. Comenzamos a tomar todas las mismas decisiones. Ya no hay fuerzas contrarias, porque nosotros entendemos que primero debemos de glorificar a nuestro Dios. La forma en que resolvíamos los conflictos ya no son las mismas, porque he aprendido a perdonar, he aprendido a amar, he aprendido a ceder, a ser humilde, he aprendido a aceptar mis errores, reconocerlos y cambiarlos. Y esto solamente se logra cuando usted y yo tenemos a nuestro Dios en el centro del hogar. Así que antes de todas las cosas, y antes que el matrimonio, estaba Dios. Antes que mi cónyuge y mis hijos, está Dios. Y en una familia, para que sea sana, deben de estar presentes estos tres sujetos, donde Dios es el primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un capítulo más adelante, Génesis capítulo 2, versículo 24. Estamos hablando acerca de fundamentos de la familia y por qué el Señor debe ser el primero. Génesis 2:24, un versículo que yo sé que todos saben de memoria. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre no es como lo he escuchado en muchos lados, ¿verdad? Que en lugar de por tanto dicen por tonto, dejará al hombre a su padre y a su madre. No, leanlo bien, por tanto, ¿verdad? A ver si la cortina. Ay, sí, no importa, ahí está. Perfecto. Ahí pueden ver el versículo. Quiero que nosotros extraigamos de acá 4 principios fundamentales que yo sé que usted y yo ya los hemos visto en algún momento. Número 1, vamos a pensar en la palabra por tanto. La palabra por tanto, que aparece aquí, es un decreto divino. No es negociable ni sujeto a discusión. Dios crea al hombre y luego le dice, por tanto, así van a ser las cosas. El por tanto, entonces, es un decreto divino. ¿Es negociable? Bueno, Señor, yo pienso que en esta circunstancia, ¿es negociable? No. ¿Es discutible? Bueno, Señor, mira. Deberíamos de pensar bien las cosas. Imagínese usted como criatura hablándole así a su Creador. Cuando usted lee estos versículos, jóvenes que están aquí en esta hermosísima y caliente mañana, cuando usted lee un versículo donde inicia en un por tanto, no hay forma de negociar. Y si nosotros queremos que las cosas caminen bien en la familia, debemos de respetar
lo que Dios ha dicho para la familia. De lo contrario, nos va a ir muy mal. Luego, la segunda idea que aparece el pasaje es la palabra dejará el hombre a sus padres. Dejará el hombre a sus padres. Y esto determina y establece el tiempo ideal para el matrimonio. Cuando Dios dijo, el hombre tiene que dejar a sus padres, está pensando en una preguntita muy fácil de responder por cada uno de nosotros. ¿Cuándo debe dejar el hombre o la mujer a sus padres? ¿Cuándo? Acuérdense que estamos estableciendo el tiempo ideal para el matrimonio. ¿Cuándo el hombre o la mujer debe de dejar a sus padres? ¿Cuando se case? Bueno, sí, le tocó. Pero ¿cuándo debe dejar el hombre a sus padres o la mujer? Y la respuesta es muy fácil. Cuando esté listo. ¿Y cuándo está listo? Cuando ya sea independiente, física, espiritual, emocional y económicamente debe estar listo. Entonces, dejará al hombre a su padre y a su madre. Vamos a empezar con este punto, establecer el tiempo ideal para el matrimonio. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad hoy en día? Y la culpa la tenemos nosotros los papás. Los chicos tienen 30 años, pero tienen una mentalidad de cuando nosotros teníamos 18. ¿Cierto o no, Eric? Y le puedo preguntar eso a muchos aquí. Yo no sé qué está pasando con nuestra juventud, pero están grandotes, son inteligentísimos, aprenden idiomas, aprenden instrumentos, saben hacer obras artísticas, son genios electrónicos, pero son niños emocionales. Y tenemos que ir pensando en cómo y dónde vamos a poner el corrector y borrar para comenzar a escribir la historia. Muchachos extremadamente dependientes a la hora de tomar decisiones y temerosos a la hora de tomar decisiones. Y cuando toman decisiones que normalmente son incorrectas, es un problema corregirlos porque los están ofendiendo. Donde ya no les podemos decir nada porque entonces me están haciendo bullying. Donde me están persiguiendo y me convierto en una víctima. Cuidado con la formación de nuestros jóvenes. Recuerdo una vez que le dije a un tío mío, al lado de unos estanques que tenían mis abuelos, donde cultivaban tilapias y otras cosas de esas. Le dije a un tío mío, qué rico debe ser aprender a nadar y tirarse y cruzar esto. ¿Para qué abrir mi boca? Me ha agarrado y me ha tirado un empujón. Me dice, ¡vaya! Va. Ese sistema de maduración a la mala, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda cuando usted llegaba y estaban sus padres hablando con otros adultos y usted metía la cuchara? Y hacían un contacto visual que era más poderoso que los ojos de Superman. Aquel rayo láser que tiraba Mazinger Z, que rompía las paredes y usted salía huyendo de ahí, rogándole al Señor que a su mamá o a su papá se le haya olvidado el por qué te hicieron esa mirada. Se te ocurría responder algo de manera inadecuada y venías a mano. Yo recuerdo una vez que me jugué la mano de mi mamá y me la jugué porque cerró el puño. Hubiera venido con la mano abierta, por lo menos el uñazo me llevo. Nada más sentí el vientito. ¿Cómo ayudaba? ¿Cómo ayudaba? Yo sé que la semana pasada estuvieron hablando un poquito de esto. Pero corrige al niño y no te avergonzará. Corrígelo desde temprano. No espere que tenga 7, 8 años para que entienda. Desde los meses, desde que tiene meses ya entiende y lo entiende todo. Y sabe cuándo te está manipulando. Y ya, yo soy un papá experimentado. Ya he visto bastante.
Cuidado con esto. Entonces, nosotros debemos de saber que si queremos matrimonios estables para las futuras generaciones, deben de saber cuándo es el momento correcto del despegue. ¿Saben qué está haciendo el enemigo? El enemigo está diciéndole a los jóvenes que ellos tienen derecho a conocerse, a disfrutarse y a experimentar los placeres que el mundo ofrece. Conócete a ti mismo, tú tienes derecho a conocerte, muéstrate tal cual tú eres. Porque eso te va a hacer popular, eso te va a hacer conocido. Comienza a conocer mucha gente, relaciónate, tú tienes derecho a todo esto. Pero cuando salgas embarazada y todavía estés terminando el colegio, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo va a ser tu vida condicionada a través de tus propias decisiones? Porque no estabas listo ni lista para dejar el nido de tus padres y ya querías andar haciendo cosas de adultos. Miren, mis amados hermanos, la palabra es sabia. Nosotros no decimos esto por molestar a nadie, ni para decir que somos anticuados. Es por el beneficio de cada uno de ustedes y de nadie más. Yo hubiera deseado crecer en una iglesia cristiana donde nos hablaran, y crecí en una iglesia cristiana, donde nos hablaran las cosas como las hablamos aquí. Donde le decimos a los jóvenes las cosas como se les tiene que decir. Ok, ya usted tiene su noviecito y su noviecita, qué bien, yo lo felicito, muy bien, vamos bien. Él temeroso del Señor, ella temerosa del Señor. Cuidado con el tiempo que pasan solos. Porque el diablo es puerco, dijo el papá de Betty. Y entonces yo le agarré el dedito y cuando le agarré el dedito ya quería coger también el otro dedito y el otro dedito y el otro dedito. Y le hice cariñitos en la orejita. Y luego dice, hermano, yo no sé cómo pasó todo. No sabe. ¿Cómo no va a saber? Cuidado. Por cierto, muchachas, ¿ustedes saben cómo se pueden dar cuenta si verdaderamente un hombre les ama? Porque las respeta. Ese consejo les doy porque Jairito su pastor soy. Entonces recuerden, un muchacho no se puede casar si no es maduro, espiritualmente seguro, estable e independiente. No es un muchacho de esos que no se sabe si hace el devocional, no se sabe si ora, ahí está la iglesia como empujones. ¿Me explico? Ya necesitamos para cuando alguien se case, que sea un hombre. ¿Me explico? Un hombre con convicciones, con seguridad, que sabe hacia dónde va. Y que cuando su noviecita se me desalinea un poquito, mijita, ¿ve? Ponga su mirada arriba. Que me acerca a Cristo, no que me aleje de Cristo. ¿Sí? Un hombre formadito. Una mujer que se respeta. ¿Me explico? Una mujer. No estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo. Oféndase todo lo que quiera. No estoy de acuerdo. Tiene convicciones, tiene seguridad. Ama la palabra del Señor profundamente. Esto no es un experimento. Es el tiempo ideal en el cual nosotros volamos, despegamos. Ustedes no van a vivir de amor. Dice el viejo adagio, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se tira por la ventana. Usted tiene que estar ya preparado. Las chicas hoy en día tienen que estar preparadas. Ojalá llegáramos a esos tiempos donde la mujer se queda otra vez en su casa y el hombre, como se preparó bien, mantiene a su familia como Dios manda. Ojalá lleguen esos días de nuevo. Y pueden llegar, porque aquí pueden haber muchos gerentes, aquí pueden haber hombres de negocios, aquí pueden haber grandes empresarios. Y Dios les puede proveer para que provean para su casa y para la obra del Señor. Y que hagamos las cosas como deben de ser. Pero para eso hay que prepararse en el momento ideal, no antes. Porque cuando usted sale antes y todavía está dependiente, arrastras un montón de cosas.
que no estás listo para afrontar y vas a tomar las decisiones incorrectas. Obviamente, cuando hablamos también de dejar al hombre a su padre y a su madre, obviamente está hablando de la independencia de una nueva familia. No hay cosa más terrible que usted, siendo ya un hombre, le tengan que estar diciendo a sus suegros qué es lo que tienes que hacer. O viceversa. Por eso tiene que ser un hombre y una mujer en todo el sentido de la palabra. Espiritual, emocional. Y tengo que hablar hoy en día hay que hablar de lo emocional también. Hoy en día hay que hablar bastante de lo emocional. Gente que pasa deprimida por todo. Gente que todo es un, me están haciendo mucho daño. Oigan, maduren. Maduremos. ¿Me explico? Tenemos que hablar de esto. Mire, los novios a veces pasan más tiempo peleando que disfrutando la oportunidad que tienen de conocerse. Y ahorita voy a hablar un temita más sobre esto, pero voy a ir avanzando porque si no, no termino. Por tanto, un decreto divino. Número 2, dejará el tiempo establecido ideal para el matrimonio. Número 3, se unirá a su mujer. ¿Salió el número 3 o no salió? Quiere decir, se unirá a su mujer. Aquí viene el orden preestablecido, ¿no? Y cuando hablo de se unirá a su mujer, estoy hablando específicamente de una tramitación legal y el formalismo que debe de haber, y a esto nosotros le llamamos matrimonio. Ese es el orden y lo estoy sacando literal del versículo. Usted está viendo que estoy cortando la frase y lo vamos a explicar y vamos diciendo qué es lo que quiso decir Dios, ¿no? Entonces, la tramitación legal y el formalismo es sumamente importante. Para nosotros entenderlo un poquito, tenemos que echar un flachazo a cómo lo hacían en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Número 1, para que el matrimonio se efectuara en los tiempos bíblicos, y de ahí aprendemos para hoy. Número 1, el acuerdo era, primeramente, con los padres. De hecho, los padres decidían con quién se iban a casar los hijos. Denle gracias a Dios que eso ya pasó. Denle gracias a Dios que eso ya pasó. Porque si a sus papás les tocaran elegir y no son hombres y mujeres sabios, le elegirían con el mejor postor o el mejor impostor, no sé cuál de los dos. Le corresponde a usted, pero debe de ser 100% de acuerdo con sus padres. 100%. Mire, si sus papás no están de acuerdo con una persona, le voy a decir esta pequeña frase: por algo es. Llega un día Nahara, no ha llegado, pero llega un día Nahara y me dice, papi, y no, yo la aclaro. Papi, mira que me gusta fulano. Y ese fulano tiene más tatuajes que lunares. Pastor, ve lo que es. Así me saluda a la calle. Pero ella me dice, papi, es que está tan lindo. Yo conocí una prima mía, esto es 100% verídico, una prima mía, la vi después de muchísimos años en el entierro de mi abuela, y le dije, oye, no sabía que te habías casado, porque la veo con una niña. Me dice, sí, estoy viendo con un muchacho, se llama fulano. Okay. Qué bueno. ¿Y a qué se dedica él? Bueno, él trabaja en la noche. Yo mejor no pregunto más. Porque si fuese otra cosa ya me hubiera dicho. Pero como me enredó todavía un poquito más, mejor no pregunto más. 2 o 3 años después me di cuenta que le mataron en el trabajo al muchacho. Porque estaba trabajando de noche. Entonces cuando usted piensa en esas cosas, usted dice, yo quiero saber si mis tíos, mi tío era un hombre cristiano, no sé cómo estará su vida hoy, pero era un hombre cristiano y bastante radical. Yo quiero saber si estaba de acuerdo con eso. Le garantizo que no. Los padres tienen que estar de acuerdo. Muchachos, cuando a usted le gusta una chica, se lo voy a decir yo ahorita aquí, como friend, no como pastor, como friend. A usted le gusta una muchachita, una buena muchachita. Honre primero a sus padres.
Honre primero a los padres. Dice un pensante aquí de la iglesia que las suegras se enamoran primero del yerno. Y quizá tenga razón. Pero eso es cuando ellos honran a los padres de la muchacha. Cuando usted tiene una mínima intención, tan solo una mínima intención, acérquese a ellos y le diga, mire, yo quiero que sepa que usted tiene una hija espectacular. Salió usted, señora. Bien educada por este caballero. Hicieron un gran trabajo. No les estoy diciendo que me voy a casar con ella porque necesito estar preparado para eso. Porque quien pretende a esta muchacha tiene que ser un gran hombre de Dios. Deme la oportunidad de formar una bonita amistad, de conversar con ella, compartir con ella. Sería un honor para mí. ¿Me ceden ese espacio? No les voy a demorar toda la vida, No sé qué diré dentro de 30 años, pero bueno. ¿Quién se va a resistir? Bueno. No, pero yo prefiero llevármela a escondidas por allá, en una esquina, por allá. Y a los papás no les digo nada, pero a ella le digo, oye, Dios mío, ¿quién te creó esa barba? ¿Quién salió? Qué ojitos que me cautivan. No me mires así porque muerdo. ¿Explico? No se honra a los padres. Entonces el objetivo ya va distorsionado. Cuidado. Era algo que se negociaba primero entre los padres, porque los padres son las personas que han pasado por muchísimas cosas, han visto el crecimiento, el desarrollo de sus hijos. Solamente ellos saben cuánto les ha costado, cuánto trabajo les ha costado tenerlos acá. Yo conozco todas sus mañas, toditas, desde muy pequeñas me lo manifestaban. Yo las conozco y sé perfectamente con quién deben de estar. Lo sé y lo tengo claro perfectamente. Entonces los padres se ponían de acuerdo. Y una vez que los padres se ponían de acuerdo, curiosamente era el papá de la novia que ofrecía una dote inicialmente, con el objetivo de que su hija estuviera bien, que se garantizara que su hija estuviera bien. En muchos casos también el padre del novio ofrecía también muchos presentes a la familia en agradecimiento y a la buena hermandad que ahora nosotros queremos desarrollar como familias, porque nos convertimos en una sola familia. Cuando usted quiera conocer, muchachos, muchachas, cuando usted quiera conocer cómo va a ser su esposo o su esposa, mire la familia. Ahí te vas a dar cuenta de mucho sin decir nada. Y ese lazo familiar que ahora se va a fundamentar, la idea es que les ayude a crecer y a desarrollarse y no a estancarse o a pelear. Entonces, muchachito que usted está aquí, muchachita que usted está acá, si sus papás no están de acuerdo, por algo es, y no pelee con ellos. No se pongan esas payasadas e inmadureces de decir, es que esa es mi vida, y yo hago con mi vida lo que ustedes hicieron, lo que ustedes quisieron, ahora me toca a mí. Cuidado, porque la pared está a la vuelta de la esquina y cuando pegue de frente, ya ni reírse vale. Entonces, parte de este acuerdo tenía que ver con la firma que se ofrecía en la misma ceremonia. Se hacía un intercambio, se va la mano, se firma un contrato de hombres, de caballeros. Donde ahora, lo que yo sé que me ha costado muchísimo, que es mis hijas o que son mis hijas, y que yo sé lo valiosa que son, le traspaso el cuidado, la formación del resto de su vida a esta persona. Y yo hago un contrato legal, porque nosotros para vender, aunque sea un carro por viejo que esté, hacemos un contrato legal, porque yo valoro lo que tengo y no lo voy a dejar ir por nada, ¿cierto? ¿Cuánto más nuestros hijos? Entonces, hacemos un contrato formal
donde la persona a la cual nosotros conocemos se va a hacer cargo mejor, quizá mejor de lo que estuvo conmigo, mínimo, como estuvo conmigo o mejor. Por eso es que no es que se la llevan, mis amados hermanos. Eso de que no, que fulano se la llevó. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, la chica se me fue con un fulano que vive a tal lado. Y la gente contenta porque se le fue. Ojalá. Y más nunca. Nuestros hijos cristianos se nos vayan de la casa sin un contrato firmado. Porque esto honra a nuestro Dios. Había otros procesos más, pero me los voy a brincar. Quiero caer a esta parte. Serán entonces, termina el versículo diciendo, una sola carne. Y después, y a lo último, y al final del versículo, serán una sola carne. Yo no sé si usted lo notó, pero en el mundo, cuando las cosas giran alrededor del mundo, las cosas se hacen al revés. Se conocen los chicos en una fiesta. Pasan la noche juntos y dependiendo, entonces vemos a ver qué pasa. Si la cosa sale bien, entonces me la llevo por ahí. Y a los días, cuando ya tienen hijos y demás, llaman a papá y a mamá y le dicen, quiero que conozcas a alguien. Absolutamente al revés. ¿Cómo creen que les va a ir? Les pregunto. ¿Por qué creemos que la sociedad está como está si Dios estableció un por tanto y nosotros pasamos dándole vuelta a esto a nuestro propio antojo? ¿Cómo cree que le va a ir a la sociedad? No tenemos que ser unos genios para sacar conclusiones, ¿verdad? Por algo Dios ha diseñado las cosas tal y cual están. Muy bien, tengo que ir terminando. Vamos al último pasaje, Salmo 127, versículo 1, la primera frase. Lo pensamos en primera persona, lo pensamos a nivel familiar y lo pensamos a nivel de iglesia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién es el que construye la familia? ¿Quién es el que me construye a mí como hombre? ¿Quién es el que construye a las personas? ¿No es mi Dios? Él es el que hace la obra. Pero separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Queremos que el Señor construya familias, pero queremos vivir lejos de sus principios, lejos de sus parámetros, lejos de su voluntad. Si hacemos esto, las cosas van a salir mal. Queremos ser felices, pero queremos hacer las cosas como yo quiero y que nadie se meta, porque esa es mi vida. Lo primero que tengo que preguntarle, hombre y mujer de Dios que está en este lugar, es, ¿las decisiones que yo estoy tomando le agradan al Señor, sí o no? Si la respuesta es no, no te puede ir bien. Porque una vez que Dios los creó y que diseñó y dio el orden, Él dijo, los bendijo. Así lo dijo Él. Es decir, que para usted y yo recibir como familias cristianas su bendición, necesitamos hacer las cosas como Él dijo y no como yo quiero. Es como Él dijo. ¿Estamos claros? Si es así, hay 3 puntos más que el Señor necesita y quiero verlo como, ¿cómo le digo? Como materiales de construcción, hablando de la edificación de la casa. 3 materiales que Dios necesita para construir una casa que sea sólida. Vamos a hablar de otros aspectos, pero no quiero pasar por alto estos 3. Número 1, para que una nueva familia esté fundamentada de manera correcta, pueda crecer y fortalecerse como Dios manda. Nuestros jóvenes deben de mantener una pureza sexual hasta el día que se casen. No es un requisito que yo me lo estoy inventando. Yo les voy a poner un solo pasaje, Levítico 21:13, pero le puedo buscar bastantes que hablen de lo mismo.
Esto que vamos a leer es ley. Ley de Dios. Levítico capítulo 21, versículo 13. Búsquelo por favor usted conmigo para que no le estoy metiendo cuento. Levítico 21, el versículo 13. ¿Lo tenemos? Tomará por esposa a una mujer virgen. No hay que explicar nada. Oye, y este asunto era complejo. Este asunto era complejo. Resulta que él se quejaba que la novia no venía virgen. Algo venía dañado por aquí porque esto no es virgen. Me la prometieron virgen y no viene virgen. Entonces los padres venían y buscaban la sábana, sábanas blancas, y buscaban a ver si había evidencia de virginidad. Si había evidencia de virginidad y este pasa hablando, pague la multa, hermanito. Pague multa y ahora se la deja. Y no la puede despachar nunca más en su vida. Pero si era verdad, piedras, ¿para qué te quiero? Los mismos padres eran los que patrocinaban esa lluvia de piedra. Porque deshonró la casa de sus padres. Cuando los jóvenes hacen lo que quieran y andan jugando de hombres y de grandes y de intrépidos, y las chicas andan jugando de chica linda y de chica popular, y cuidado, porque estás deshonrando a tus padres. Y le recuerda una cosa: honra a tus padres para que te vaya bien. Deshónrelo para que te vaya, no lo diga, pero ya lo sabe. El profeta decía: dile al justo que le irá bien. Díselo, díselo. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes hoy en día, a diferencia de este mundo, se guarden. Se guarden. Estoy hablando de un contexto normal y sano para nuestros días todavía, porque todavía se puede. Todavía se puede. Y los chicos, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ninguna chica que se guarde pura merece a ningún chiquillo que andaba jugando de chico lindo por ahí. No se lo merece. Se merece un nombre de Dios que también se haya guardado. ¿Cierto? Adelante, hermano. Perdón, ahora eso no se practica por lo menos cuando la novia va a un nieto, va a ver todo eso, soles, los tamales. La novia se retira con su esposa a perfeccionar el matrimonio. Correcto. Porque el matrimonio se perfecciona en el acto puro sexual y en libertad. Si no hay unión de cuerpo, no hay matrimonio. Inclusive el Código Civil establece la separación por causa del acto sexual. La entrega de la pareja, la falta de entrega de la pareja por un determinado tiempo, meses, lleva a divorcio. Está contemplado en el Código Civil. Ya la palabra. En aquellos tiempos, la tradición hebrea, o israelita en sí, las 12 tribus, los testigos, los que estaban en la fiesta, que le duraban semanas, posiblemente hasta un año. En el primer acto sexual, el matrimonio, se iba todo el mundo, el papá, la mamá, la familia, a la puerta de la tienda. El evento, la bendición, y estaba la pareja, y todo el mundo aquí en la puerta de la tienda. ¿Ah? Esperando mostrar la sábana que usted está hablando. Y la sacaban afuera para que los testigos, los padres, y todo el mundo la viera. Y todo el mundo hacía fiesta porque mi hija era bien. Pero eso podía cambiar. La hija no mostraba señales de dignidad. Ese matrimonio se convertía En deshonra. pena de muerte. En pena de muerte. Porque la lapidaban, como usted está hablando, la lapidaban todos, el pueblo por perversidad.
Y por lo que usted habla de la falta de honra, era difícil. Sí. Así Exactamente. Bien, hoy en día nosotros vivimos en una sociedad tan corrupta que nos toca hablar de un tema que yo quisiera suprimirlo al 100%. Pero hoy en día, a través de tanta perversidad que hay en el mundo, el hombre, y me refiero al varón sobre todo, conforme van pasando los años y más se ha entregado a la lascivia, comenzamos a destruir en nuestra mente ciertos códigos que nos mantenían en pureza. Y cuando se llega a ese punto, entonces muchos hombres buscan blancos débiles e inocentes para hacer de las suyas. Hoy en día los niveles de abuso infantil son elevadísimos. Así que nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque pueden pasar por ese tipo de experiencias traumáticas que les va a afectar el resto de sus vidas. Y muchas veces por exceso de confianza de los padres a los adultos. Esto hace que muchas chicas que por un abuso no llegan puras al matrimonio, se sientan que han perdido valor. Y yo les voy a decir una última cosa. El valor suyo está en el Señor. Si acá en nuestra iglesia o familiares de nosotros han pasado por situaciones de abuso, créame que te sigue siendo valiosa para Dios y debes de seguirte conservando. ¿Sí? Porque no es que vale menos, es una situación diferente. Y no por eso te vas a entregar a las pasiones de este mundo, porque crees que no encuentras el valor. Son dos cosas completamente diferentes. Pureza sexual, sumamente importante para nuestros tiempos. Número 2, prohibida, determinantemente prohibida. Este material lo necesita el Señor para que la familia se edifique correctamente. Prohibida las hijas de los cananeos, en cuya tierra habitamos. Usted y yo vivimos en una tierra rodeada de cananeos y cananeas, de filisteos, de babilónicos, moabitas y demás a nuestro alrededor. El que dijo que no puede ser una hija cananea fue Abraham. ¿Oyeron? Vamos allá. Génesis capítulo 24, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 24, versículos 3 y 4. Está Abraham buscando esposa para su hijo Isaac. ¿Quién es el que busca la esposa? Abraham. Para su hijo. El niño tenía 40 años. Léalo, usted lo va a encontrar. Y ahora que uno dice que a los 25 ya lo fue el tren. Isaac tenía 40, era el niño de papi. De papi y de mami. Toma a Eleazar, si no me equivoco el nombre de este hombre, su más o de mayor confianza siervo de Abraham, le hace un juramento un poquito extraño y complicado para que cumpla al pie de la letra con este juramento. Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los entre los cuales yo habito. Mire, solamente piénselo, es exactamente igual que lo que vivimos hoy en día. Versículo 5, sino que irás ¿a dónde? A mi tierra y a mi parentela, o sea, donde mis hermanos. Y tomarás de mis hermanos mujer para mi hijo Isaac. Los matrimonios mixtos han sido un verdadero problema por siempre y siempre. Y seguirán siendo un problema
por siempre y siempre. Porque si usted ha sido formado en los caminos del Señor y anda buscando una cananea o un cananeo, a usted lo formaron mal. Y si a usted lo formaron mal, vas a escoger mal. O quizás te formaron bien, pero como tienes un corazoncito tan rebelde, o estás lleno de positivismo. A eso le llaman fe. Entonces yo tengo fe, que a mí sí me va a ir bien. Yo tengo fe. Eso se llama positivismo, pero los cristianos medios torcidos le llaman fe, porque la fe es el conocimiento de la palabra, no positivismo. Y la palabra dice, no tomarás hijas de los cananeos. Entonces, resulta ser que la idea es que nosotros logremos encontrar en nuestra familia espiritual la persona con que nuestros hijos van a convivir el resto de sus vidas. ¿Por qué tiene que ser nuestra familia espiritual? Porque deberíamos de tener las mismas costumbres. Un país, una región, se caracteriza porque todos vivimos bajo un mismo clima, tenemos las mismas costumbres, celebramos las mismas cosas y convivimos en una misma ideología. Cuando personas de diferentes puntos se unen, van a chocar las costumbres, van a chocar las ideologías, van a chocar las comidas y todo lo demás. Eso pasa exactamente igual en la parte espiritual. Porque resulta, amada mía, que está en este lugar, que usted como hija de Dios se casa con un impío, con un incircunciso, se casa con un cananeo, con un filisteo, con un viejo feo. No, eso no. Se casa con él. Y a usted le educaron que los domingos en la mañana hay que venir ¿a dónde? A la casa de Dios. Y ojalá en familia. Pero resulta que el incircunciso con el que usted vive, anoche llegó no sé a qué hora de la madrugada porque andaba tomando. Y no se le puede decir nada porque él es muy macho. Te expones a que si le dices algo te pega 4 gritos y cuidado que algo más. Porque se cree muy hombre. Resulta que están criando a sus hijos y ahora usted le dice a su esposito, ay papi, pero es que yo quisiera que mi niño fuera en actividad en la iglesia. No, eso es vagancia. Nada tiene que ir a hacer mi hijo para allá. Que necesitamos $60 para que vaya al campamento. ¿Qué? ¿Yo sacar de mi plata para que ese chiquillo se vaya a un campamento cristiano? No. Ahí lo único que quieren es sacarle plata a uno. ¿Me explico? Cuando las costumbres son diferentes, la ideología es diferente, todo va mal. Yo he visto fotos de gente que presenta a su hijo en la iglesia cristiana y 8 días antes había sido el bautismo. ¿Y estas cosas por qué pasan? Familias disfuncionales. Ahora crecen los hijos pensando, ¿y yo para dónde cojo? Pero están hechos de carne. ¿Y por dónde quieren coger? Para el mundo. Ni siquiera estoy hablando en el egoísmo que trae internamente un hombre que no conoce de Cristo. No estoy hablando de la forma tan orgullosa y prepotente que se mueve alguien que no conoce de Cristo. Una persona que no conoce de Cristo no sabe perdonar porque no sabe lo que es el amor. Una persona que no conoce de Cristo, las cosas se hacen a su manera y punto. Es imposible que te vaya bien. Pero si usted quiere, haga la prueba. Me cuenta. Y prepárese para sufrir. Prepárese. Porque duele. Porque duele. Si usted entró a los pies de Cristo en el camino cristiano y esa era su circunstancia, ore todos los días para que el Señor te fortalezca, te ayude y que le dé sabiduría y un corazón sensible a esa persona, sea hombre o sea mujer. Ore todos los días y créame que el Señor puede transformarlo. Pero si usted está a tiempo para elegir, elija bien. Elija bien. ¿Por qué pasar por situaciones que se las puede evitar si se las estamos diciendo? Elija bien, sea sabio. Sí, yo sé que usted me va a decir, no, hermano, pero es que usted mira a ese compañerito de universidad, ¿cómo me trata? Yo sé cómo lo trata.
Porque te monta en un carro, que ni siquiera es de él, es del papá, pero te monta en un carro y te lleva a tomar un café a Cotogua. Mientras que aquí en la iglesia ninguno te lleva ni un delayo. Yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Ni en bicicleta te llevan un delayo. Yo lo entiendo. Ni las salchipapas invitan. Ah, pero el chiquillo de la universidad, ese que es hijo de don fulano y doña fulana, ese sí te montan en el carro. Ese trae unos chocolates de este porte. Yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender. Pero dice la escritura, ojo, dice la escritura que Satanás se viste como ángel de luz. Así que yo sé que puede ser y parecer un ángel, pero cuidado. Cuidado. Le dije una vez a un compañero que me estaba hablando de los terribles problemas matrimoniales que tenía quejándose y le pregunté, ¿y dónde la conociste? En una fiesta. Yo pensé que me ibas a decir en la iglesia. ¿Me explico? Cuidado. Termino con este punto que me encantó. Para que el Señor, para que nuestro Dios edifique la casa, porque si Él no lo hace, usted puede esforzarse toda su vida por gusto. Necesitamos un amor profundo y real. Y yo le voy a explicar cómo es el amor profundo y real en un versículo. Génesis 29, 18. Búsquelo, por favor. 29, 18. ¿Lo tenemos? Léalo un poquito. ¿Cuál es el verdadero amor profundo y real? Y Jacob amó. ¿Notaron esta palabra, verdad? ¿Amó a quién? No a muchas. ¿A quién amó? Raquelita era Raquelita. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Esto es amor. ¿Por qué es amor? Es entrega, es esfuerzo, es sacrificio, no es materialismo, es valorar, y voy a utilizar una palabra más, es saber esperar. ¿Cuánto tiempo trabajó? 7 años. ¿Y saben qué dijo despuesito? ¿Qué dijo despuesito? Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron. Miren, hoy en día, 7 años se van rápido. Hoy en día. Pero aquí ya vemos varios que ya estamos en las 5 vueltas, llegando a las 5 vueltas, que le podemos garantizar, ¿cierto? No, don Tuto, que antes del tiempo duraba y rendía. Y 7 años eran 7 años. Pero a él le parecieron como pocos días porque la amaba. Si algo podemos ver en nuestra sociedad es un apuro, un desespero, una corredera. ¿Y sabe qué es eso? Pasión, no amor. Obsesión, no amor. Cuidado, cuidado. La persona que en verdad dice que ama está dispuesta a esperar, a esforzarse, a trabajar, a impresionar el tiempo que sea necesario. Y le voy a dar un último tip. Usted sabe muy bien cómo pasó la historia. Y pongan atención porque yo te voy a terminar y es lo más bueno. Dice la escritura que Labán, el día de la fiesta que nos estaba hablando de él,
hicieron comidita por varios días y demás. Y cuando metieron a los novios en la tienda, no metieron a Raquel. Le metieron gato por liebre. Le metieron a Lea. Y Lea para que aprenda. ¿Por qué nunca supo que no era Raquel? Les pregunto. Les explico. Si yo le pido, por ejemplo, una de las hermanas más nuevas aquí en la iglesia es Janice, y yo le vendo los ojos a 10 personas y le pregunto, ¿de quién son estas manos? ¿Quién reconocería las manos de Janice? O de Janice, no sé cómo es. Janice, gracias. ¿Quién lo reconocería? ¿Sabe usted por qué Jacob no reconoció a Raquel? No reconoció que era Raquel. Porque no pasaban todas las tardes juntos abrazados en el patio de Labán. Porque no se iban al río por las tardes y por las noches. Porque no se acostaban a las 11 de la noche hablando. Porque no se besuqueaban toda la tarde. Mantenían una distancia tal que le metieron gato por liebre y no se dio cuenta. No se dio cuenta. Créame, borracho no estaba Jacob. Créame. A veces ni comen. ¿Qué pasa hoy en día? Miren, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro trabaja de una manera impresionante. Y si nosotros no aprendemos a respetar las etapas, llega un proceso que se llama aburrimiento. Y para eso hay que estar preparados. Si nosotros nos brincamos las etapas, cuando llegue el momento de disfrutar algo que ya estoy aburrido, me va a parecer algo vacío y voy a necesitar otra experiencia más. Cuidado. El amor debe ser profundo y real, basado en las cosas que son agradables delante de los ojos de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a fundamentar una verdadera familia cristiana. Acompáñenme en oración. Mi casa y yo te buscaremos.